Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a este vídeo, un vídeo muy especial porque por fin voy a poder compartir con todos vosotros las primeras imágenes de la primera parte del primer escenario del videojuego que estoy desarrollando. Hoy me tenéis que perdonar que no pueda aparecer en cámara, pero por circunstancias de la vida ya sabéis que a veces las cosas se complican un poquito y no nos podemos ver en persona, solo podéis oír mi voz en off, pero son cosas que ocurren a veces en estos mundos de YouTube. No me quiero enrollar mucho más, así que vamos ya con el vídeo. Bueno, antes de empezar os voy a poner una imagen de cómo estaba el escenario cuando era un boceto. Os aconsejo que vayáis a ver este vídeo porque os explico cómo se hace un embloque de, pues eso, un terreno en el que vayamos a jugar. Y no es más que situar figuras geométricas simples como cubos o conos o esferas para hacernos una idea del tamaño, del recorrido, de cómo queremos que se vea todo eso. Una idea, por supuesto, muy básica, pero que nos va a ayudar a no cometer errores cuando empecemos a desarrollar el escenario definitivo, que tiene mucho trabajo y que, por supuesto, es bastante mejor asegurarse de que es exactamente lo que queremos. Y también, antes de que nos metamos en harina, os voy a recordar que hace tiempo os conté que esta versión en la que estoy trabajando la estoy desarrollando en un MacBook Pro, que está al límite del rendimiento de la VR un poquito por debajo, por lo que me aseguro que esta versión va a ser jugable en cualquier máquina. Recordáis que también en anteriores vídeos hemos hablado de que es aconsejable ir al mínimo y luego poder subir y no desarrollar una versión muy potente en la que tengas que ir quitando cosas y que haga que el juego se te quede un poco a medias. Lo primero que quiero que veáis es que cuando trabajo lo hago en un modo que tiene Unreal que se llama Unlit, que es el modo que nos quita toda la iluminación, es decir, quita las zonas de luz y las zonas de sombra, por lo que todo se ve muy plano, se ven sencillamente los colores de las texturas. A veces puede ser un poco complicado porque al no tener ese relieve a mano podemos hacer cosas un poco diferentes a las que queremos, pero la verdad es que con la iluminación que tengo en el juego, que es muy oscura y además es todo hecho con luces volumétricas, pues se me complica un poco. Tengo que andar subiendo la luz para ver las cosas con claridad, poniéndome las gafas, quitándome las gafas, modificando, bajando la luz, volver a subirla. En fin, es un lío bastante considerable, así que lo que hago es trabajar en este modo Unlit, que reconozco que para un vídeo no es muy atractivo, se ve un poco feucho, pero bueno, nos va a ayudar a entender las cosas muy bien. En cuanto al diseño del escenario y la ambientación, que es por lo que quiero empezar, quería conseguir transmitir ciertas sensaciones que van a ser decisivas para que el juego funcione bien en su desarrollo final. Las sensaciones que causa este pequeño escenario, que se puede recorrer pero no tiene nada de la jugabilidad final. Os recuerdo que es un escenario que dentro de poco voy a compartir con todos vosotros para que lo podáis ver y nos podáis dar feedback. Lo único que pretende es enseñar cómo es el tono general, la ambientación del juego. Y esto es crucial para un proyecto que depende de que la gente lo vea y quiera seguirlo y en un futuro incluso se anime a financiarlo. Y con tan pocas herramientas como tenemos, cada detalle es importante. Esta primera parte será lo primero que el jugador vea, es la primera impresión que va a quedar y que va a ser lo que haga que quieras saber más de nuestro proyecto y que finalmente se llegue a convertir en un comprador en un futuro. Lo ideal hubiera sido hacer una demo en la que se hubiera visto sin lugar a dudas cómo iba a ser el juego de la forma más parecida a su acabado final, pero somos un equipo muy pequeño, de momento minúsculo, de 3 personas, y no nos podemos permitir este tipo de desarrollo, de momento. Y queremos que la gente vaya conociendo el proyecto para no empezar desde el cero absoluto cuando empecemos con la campaña de marketing para el Kickstarter. Y para eso tenemos que conseguir jugar muy bien nuestras cartas con mucha cautela. No tenemos margen de error. Hacer algo poco interesante, algo que no llame la atención, va a enterrar prematuramente el proyecto, así que sin mecánicas jugables todo depende de la ambientación. Para que entre en el estado de ánimo correcto, en el estado de ánimo que pretendemos transmitir, lo primero que ve el jugador es el vacío. Está orientado hacia una zona donde solo hay una plataforma, que es donde apareces, y mucha agua ante él, o mejor dicho, mucha agua sobre él. La luz volumétrica, que es un elemento muy importante de este juego, tiene cuerpo, tiene presencia, y a pesar de que estamos mirando al vacío, consigue que se sienta que estamos dentro de algo
inmenso. Este tipo de luz y el que las rocas que nos rodean se intuyan, más que verse, consigue potenciar la sensación de incertidumbre, de no saber qué hay más allá. Y esto de nuevo nos hace pensar que puede haber cualquier cosa, nos hace pensar que hay mucho más en lugar de pensar que realmente detrás de eso puede no haber nada. Esto es un mecanismo de supervivencia que no podemos evitar. Siempre que no sabemos algo, siempre que no tenemos certeza, nos ponemos en el peor de los casos, por si acaso. Y eso es algo que nos ha mantenido vivos durante milenios en entornos hostiles. Y esto es precisamente lo que queremos provocar, esa sensación de incertidumbre. Inmediatamente después de aparecer y de ver toda esa masa de agua ante nosotros, esa oscuridad, lo que vamos a hacer obviamente es mirar a nuestro alrededor y entonces descubrimos que nos rodean pequeñas rocas y que estamos en una especie de acantilado, y cuando miramos a nuestra espalda descubrimos que hay una montaña enorme que se pierde en la altura. Esto refuerza aún más la sensación de ser minúsculo frente a lo que nos rodea, lo que nos va a hacer sentir aún más lo que debe transmitir un juego de aventuras con tintes de survival horror como es este. El jugador debe sentirse pequeño, insignificante ante ese espacio vacío. Cuando avanzas vas a cruzar un puente de acero oxidado que va a crujir bajo tus pasos, y eso te va a dar una sensación de inestabilidad bastante preocupante, de que puedes caer al vacío en cualquier momento. Si miras hacia abajo, el suelo de rejilla del puente te deja ver el abismo, pero a pesar de que tu instinto te dice que puede ser muy profundo, la luz no llega muy lejos, por lo que además alimenta la sensación de que en la oscuridad podría haber cualquier cosa. Ahora que el jugador ya tiene claro que está bajo de miles de toneladas de agua, en un entorno en el que el ser humano no es bienvenido precisamente, cuando avanzas por el siguiente tramo, cuando llegas a la otra orilla de ese acantilado, observas las máquinas que iluminan a duras penas el camino. Ahora las columnas de piedra están más cerca, se ven más grandes, hay simas en el suelo que dan esa sensación de que cualquier cosa puede habitar ahí y puede salir en cualquier momento. He dicho que hay máquinas que iluminan el camino, pero vosotros ahora no las veis. Eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, en el que voy a empezar a meter otros elementos para enriquecer este escenario. A medida que vamos avanzando, el camino se estrecha más y más hasta llegar a convertirse en una pequeña grieta que no deja ver lo que hay detrás. En la parte técnica, para hacer este escenario he utilizado la técnica que se llama kit basing, que usa modelos 3D combinándolos como si fueran piezas de una maqueta, de ahí su nombre, y esto tiene varias ventajas, como que tiene tantas posibilidades de acabado como combinaciones puedes hacer con todos los modelos que tienes a tu disposición, y es bastante más rápido, aunque un poco más laborioso, que hacer modelos específicos en otras aplicaciones e importarlas a Unreal Engine, que es lo que se hacía antes, pero ahora tenemos la posibilidad de optar a todos estos modelos 3D, que por cierto he utilizado de la suite de Megascans, que está integrada en Unreal Engine y que hace que podamos disfrutar de texturas, modelos, decals y todas las cosas que necesitemos para hacer nuestro juego. Como veis, he utilizado todas estas piezas en los acantilados y montañas, pero lo he utilizado también en el terreno, que es algo menos habitual por varios motivos. En Unreal tenemos la posibilidad de usar un landscape o un terreno de juego, que es algo muy cómodo porque lo podemos esculpir, lo que nos da muchas posibilidades de darle forma, de desarrollarlo, pero esto tiene algunas cosas que me llevaron a descartarlo al final. Lo primero es que hacer agujeros en el terreno en Unreal no es demasiado intuitivo, tienes que crear un nuevo material, es un poquito más engorroso, y andar pintando con diferentes texturas este terreno, lo cual no me apetecía demasiado. El juego no tiene grandes terrenos abiertos, es un juego que en principio empieza en una zona más abierta para provocar esas sensaciones que os había comentado al principio, pero luego se va desarrollando en escenarios bastante cerrados y muy opresivos, que es otra de las sensaciones que queremos transmitir, es claustrofóbico, por lo que no es necesario tener la posibilidad de esculpir un terreno. Lo que he utilizado son pequeños parches de terreno, que son modelos 3D en realidad, y los he ido juntando en piezas más grandes, como podéis ver aquí, para irlos colocando donde me convienen. Esto tiene varias ventajas, y es que cada uno de estos pequeños parches tiene sus propios LODs, o Level of Detail, que lo que hace es que a medida que nos alejamos de cada uno de ellos va reduciendo el número de polígonos, con lo cual la carga gráfica se reduce bastante. Al ser pequeños parches independientes y ser todos iguales, no tenemos demasiadas draw calls, tenemos
un solo objeto y no objetos diferentes, algo que es muy importante, y a medida que nos vamos alejando de estos parches vamos a tener un mayor rendimiento, por lo que os comentaba, el número de polígonos se reduce drásticamente. Esto además es algo que podemos regular y que además en un juego de VR conviene regular, y esto nos va a dar más posibilidades de poder controlar mucho mejor el rendimiento, la optimización de nuestro juego. Por otro lado, son modelos 3D, por lo que se ven geniales, se ve mucho relieve y se ve mucho más natural. Por cierto, cuando estamos jugando en VR, esto se ve tan grande, se ve a tamaño real, al contrario que cuando jugamos en una versión de escritorio, que realmente las texturas a veces se pueden ver demasiado estiradas o tenemos que darle una enorme resolución, por lo tanto, bueno, la pérdida de rendimiento se puede notar. Lo primero que hice cuando empecé a modelar fue colocar la zona de aparición en el escenario, esta pequeña planicie con un acantilado detrás y con esa plataforma que no está acabada del todo y que no se sabe muy bien lo que es, si es un terreno de aterrizaje o es un ascensor que ha subido desde abajo, queda un poco a la imaginación de cada uno, y después lo único que hice fue trazando el camino por donde quería que se pudiera caminar, es decir, esta plataforma me sirvió de base y luego fui haciendo el camino sobre el vacío. Una vez que tenía el camino más o menos trazado, con algunas zonas un poco más amplias, otras un poco más estrechas, lo que hice fue empezar a rellenar con distintas piezas de geometría, rocas, acantilados, paredes de piedra, en fin, todo lo que podía conseguir en esta aplicación de Megascans Bridge, y empecé a rellenar algunas zonas hacia arriba creando montañas y acantilados y otras zonas hacia abajo creando simas más profundas, dependiendo del diseño que tuviera pensado de antemano. La técnica no tiene demasiado misterio, solo hay que ir colocando piezas y rellenando los huecos intentando que no quede ningún agujero que se pueda apreciar, así que os voy a ahorrar todo ese proceso y vamos a ir al escenario acabado señalando las zonas que sean importantes. La ambientación de un videojuego que se desarrolla en un escenario tan particular como es el fondo del mar es crucial, y para ello he tenido que usar luces volumétricas. Si no hubiera usado este tipo de luz, la sensación de estar bajo el agua hubiera desaparecido por completo. Parece que esté recorriendo un escenario de una obra de teatro, y eso es algo con lo que he tenido que trabajar con mucho cuidado, ya que es algo muy costoso en términos de rendimiento, lo que en un juego de VR es algo a tener muy en cuenta, sobre todo si pretendemos llegar al máximo número de máquinas posible. No queremos que nadie se quede sin jugar a este juego porque no tenga un ordenador especialmente potente. Como la iluminación volumétrica es obligatoria, para que el juego vaya fluido, he tenido que tener varias cosas en cuenta. Lo primero, he procurado que la cámara no dibuje nada que haya más allá del borde de la niebla. Esto es obvio, no se va a ver, por lo tanto es una pérdida enorme de rendimiento. Es un truco muy usado desde que lo usó por primera vez el pionero Silent Hill y es muy efectivo. Lo segundo es controlar el número de polígonos. Esto es algo que nunca está de más, pero es especialmente importante en la realidad virtual. Tenía miedo de que tantos pequeños objetos, en lugar de hacer objetos más grandes de una pieza, por ejemplo las montañas, que en otros proyectos he modelado directamente, una gran montaña con un material aplicado, hiciera que el rendimiento bajase mucho, pero en realidad no he notado prácticamente nada. Es la ventaja de tener muchos objetos y que tengan cada uno un LOD aplicado, lo que quiere decir que al alejarnos van a reducir lo suficiente el número de polígonos como para que el rendimiento no se vea afectado, pero lo que sí se ve es un modelado mucho más completo, se ve muy realista. Sobre todo he tenido en cuenta que no haya demasiadas draw calls, así que en lugar de volverme loco y empezar a bajar modelos y modelos de rocas para juntarlos, que hubiera quedado espectacular, y que probablemente cuando se pueda aplicar Nanite en la VR es algo que podamos hacer, pero de momento quería mantener las draw calls lo suficientemente bajas como para que no afectase el rendimiento. Así que lo que hice fue ingeniármelas para que con pocos modelos de rocas, rotándolos de muchas formas y colocándolos con un poquito de imaginación, no se notase la repetición y quedase algo más completo. La verdad es que es una de las ventajas que tiene este tipo de iluminación, que no se ve mucho más allá y que es bastante oscura, por lo tanto la repetición de ciertos objetos no se va a notar demasiado. Hay 4 o 5 niveles diferentes de resolución y yo al principio utilicé la primera y la segunda, la resolución media para los objetos cercanos y la más baja para los objetos lejanos. No se veía mal, pero poco a poco me di cuenta de que si utilizaba modelos
con más polígonos, con más resolución, no tenía problemas de rendimiento, y esto es porque los LODs están muy bien aplicados, están muy bien integrados con el motor, con Unreal, y la verdad que aunque metas más polígonos, está tan bien equilibrado todo que podía utilizar la resolución inmediatamente por debajo de Nanite, que es una resolución que ya se va a millones de polígonos y que realmente sí se nota mucho, tanto en el rendimiento como en el tamaño del proyecto, y que realmente me di cuenta de que no hacía falta, de que la resolución más alta, sin llegar a esa resolución Nanite, como digo, es más que suficiente, se ve muy bien y la verdad es que el juego, como podéis ver, se ve espectacular. Lo que sí noté mucho es la diferencia de tamaño del proyecto cuando usaba modelos de baja resolución a cuando he usado los modelos de resolución más alta. A mayor resolución, mayor número de polígonos y mayores texturas, vas a tener muchos más gigas que ocupen lo que estás haciendo, pero esto no me preocupa de momento y preferí tener modelos con más polígonos porque este escenario en un futuro lo voy a utilizar primero para hacer pruebas de mecánicas y también para hacer cinemáticas, y es posible que esta resolución extra para algunos primeros planos me venga bastante bien. Y por supuesto, otra cosa que he tenido en cuenta es el occlusion cooling, es decir, que los objetos más cercanos tapen a los que están detrás y esto haga que no sea necesario dibujarlos. Es una técnica que ahorra muchísimo esfuerzo de rendimiento, y lo que he diseñado es el escenario de forma que cuando estás en una zona donde haya mucho detalle, donde haya muchos objetos en primer plano, con mucha resolución, pues estos oculten a los objetos más lejanos para que no haya tantísima carga gráfica. Esto es algo que hay que hacer desde un principio, desde que empieces a diseñar tus mapas, desde los primeros concepts de tu juego, pero es algo que va a ahorrar muchísimo esfuerzo a las gráficas de los jugadores. Antes de acabar, os quiero recordar, y me gustaría que tuvierais en cuenta, que todavía hay mucho margen de mejora, tanto en rendimiento como estéticamente. Este no es el aspecto final que tendrá este juego, es solo una pequeña pincelada para que empecéis a ver cómo se forma un escenario. Aún faltan partículas, faltan luces, faltan objetos, máquinas, personajes, criaturas, corrientes submarinas y un montón de cosas que van a hacer que esto se vea muchísimo mejor, así que os invito a que no os perdáis ninguno de los vídeos futuros, y para eso lo mejor que podéis hacer es suscribiros a este canal y así vais a ver todo lo que este escenario tiene que decir.